Thank you, Amaya. Bueno, disclaimer, voy a hacer la presentación en español. El título y la introducción han sido en inglés, pero bueno, voy a hacerla en español. Y bueno, voy a hablar sobre la lectura, el fenómeno lector en Frankenstein, cómo se representa y qué influencia tiene en los distintos personajes. Bueno, voy a empezar haciendo una breve contextualización del fenómeno lector a finales del siglo XVIII. Digamos que varios expertos hablan de una revolución lectora y voy a hablar de cómo afecta o cómo puede llegar a afectar al pensamiento romántico y a la creación de Frankenstein. Después me centraré en Mary Shelley como lectora y también en los personajes de Frankenstein como lectores. Y pasaremos a las lecturas que hace la criatura, que a mí es una de las cosas que más me impresionó cuando leí el libro. Supongo que a muchos y a muchas también os pasó lo mismo, ¿no? De esa visión que hemos heredado del cine de la criatura, como un monstruo sin pensamiento y sin inteligencia, pues pasamos a encontrarnos a una criatura que lee libros, que reflexiona sobre esos libros y que actúa en base a ellos, ¿no? En base a sus enseñanzas. Y bueno, esas lecturas, os adelanto, que son Las vidas paralelas de Plutarco, Las desventuras del joven Werther de Goethe. Sé pronunciar Werther en alemán, pero es que me parece un poco incómodo ahora. Voy a decir muchas veces Werther, entonces bueno. Y El paraíso perdido de Milton. Y bueno, luego ya pasaremos a las conclusiones. Bueno, varios autores e historiadores de la lectura hablan de una revolución lectora a finales del siglo XVIII que se basa sobre todo en un cambio de paradigma a la hora de leer. Se pasa de una tradición, de un estilo más tradicional en el que se leía en voz alta, en comunidad y en base a un corpus muy limitado de textos, textos sagrados, la Biblia era el centro de ese canon, ¿no? a un estilo moderno, en el que hay un abanico mucho más amplio de lecturas, porque ya el fenómeno, la industria editorial y el fenómeno editorial ya ha explotado, ¿no? Se ha expandido muchísimo, y al mismo tiempo se pasa a una lectura mucho más íntima y privada. Que esto también está relacionado con otros de los puntos que pongo en la diapositiva, que es el ascenso de la burguesía al poder, ¿no? Que favorece ese cultivo de la individualidad. Antecedentes de este cambio, de esta revolución, pues por supuesto la irrupción de la novela, que ya en el siglo y a estas alturas del siglo XVIII ya ha publicado pues títulos bastante significativos, ¿no? Como La Pamela de Richardson o el propio Werther. Y el aumento de la producción impresa, ¿no? En prensa, en libros, porque ya está creciendo el mercado capitalista, la visión de mercado, ¿no? Entonces, la oferta, como he dicho, de libros de producción impresa es mucho más amplia. También se abren las primeras bibliotecas públicas, se instauran tertulias, salones literarios, etcétera, y la población poco a poco va teniendo un acceso a la alfabetización. Entonces, digamos que el público lector va creciendo y la lectura pasa a ocupar un papel pues, mucho más central en la vida cultural, y me atrevería a decir que en la vida a secas. Y el último punto que pongo en la diapositiva es una modalidad de lectura que se desarrolla en esta época, que es una lectura llaman sentimental o empática, que sobre todo se alimenta por el género epistolar, ¿no? Que favorece que el lector se identifique mucho más de una manera emocional con lo que está leyendo. Y de hecho hay autores que hablan de una histeria lectora, ¿no? Alguno igual se os viene a la cabeza cómo la fiebre esta que vino con la lectura del Werther, cómo había varios lectores que se vestían como Werther y se suicidaban, digamos. Sí, un episodio un poco turbio. Pero fijaos qué curioso que se habla de histeria lectora cuando el público lector mayoritario ya era femenino. ¿Casualidad? No lo creo. La mujer, tenemos aquí una paradoja bastante interesante, y es que la mujer era el público lector mayoritario, por lo que ya el mercado editorial ya estaba pensando ya tenía el foco ya y ya se escribían libros pensando en un público femenino, pero al mismo tiempo la actividad lectora de las mujeres estaba limitada al espacio doméstico, no tenían participación en estas tertulias literarias y en estos cafés que he mencionado. Y su lectura básicamente era guiada por el marido, por el padre o por la figura que tocara en ese momento, ¿no? Entonces tenían un acceso muy regulado a la lectura
y había publicaciones incluso que estaban dedicadas, ¿no?, a esas lecturas edificantes que tenían que leer las mujeres para no desviarse, digamos, de la senda de la castidad y de la pureza. Y para evitar, por supuesto, los peligros de la novela, ¿no?, esos riesgos de no poder distinguir la ficción de la realidad. Y uno de los ideólogos principales de esto fue Rousseau, al que se enfrentó Mary Wollstonecraft, la madre de Mary Shelley, que ya defendía que la novela era una de las pocas cosas que le habían dejado a la mujer para su desarrollo intelectual e identitario. Era una de las pocas partes de la cultura a las que podía tener acceso todavía la mujer, ¿no? Entonces, ella básicamente se iba a criticar las instituciones que favorecían que la mujer podía tener un nivel intelectual menor en comparación al del hombre porque pues, favorecían desigualdades. Y vamos a ver también cómo la criatura, el acceso que la criatura tiene a la cultura y a la lectura está relacionado con todas estas cuestiones. Bueno, el caso de Mary Shelley fue una excepción, como os podéis imaginar, porque se crió en un entorno muy progresista, fue hija no solo de Mary Wollstonecraft, sino de William Godwin, que fue también un filósofo bastante radical, ¿no?, en su pensamiento y en su época. Y claro, Mary Shelley tenía la biblioteca de su padre, a la que pudo acceder desde muy niña. Y que claro, esto por un lado se puede ver como una ventaja, por otro lado tiene unos cuantos traumas detrás, porque la educación que no le pudo dar Godwin la tuvo que buscar en los libros. ¿Por qué no se la pudo dar Godwin? Porque prácticamente la repudió tras la muerte de Mary Wollstonecraft pocos días después del parto de Mary. También podemos relacionar la lectura con la vida de Mary porque las malas lenguas dicen que aprendió a leer a través de las letras de la tumba de su madre. Bueno, por otro lado, ella conoce a Percy Shelley, el que sería su marido, porque Percy era muy admirador de la obra de Wollstonecraft y de Godwin. Entonces él entra en contacto con Godwin y a través de ese contacto es como terminará también conociendo a Mary, por lo que podríamos decir también que la lectura en ese aspecto también juega un papel importante. Y luego está, por supuesto, el episodio de Villa Diodati, en el que, como ya sabéis, Lord Byron propone a cada invitado escribir una historia de fantasmas a partir de una lectura de historias de fantasmas que hacen de forma conjunta en una de esas noches. Y esto ya me lleva a introducir el concepto que da título a mi ponencia, que es el de bibliogénesis, que lo acuñan Sandra Gilbert y Susan Gubar en su importantísimo ensayo La loca del desván, The Mad Woman in the Attic, y que viene a ser pues, un acto de creación a partir de los libros, de la lectura. Y Gilbert y Gubar lo aplican tanto a Mary Shelley, que se crea a partir de los libros no solo como autora, sino también como mujer y como intelectual, y a la criatura. ¿Cuál es la relación, cómo se plasma esa lectura o el fenómeno lector en la obra? Hay varios personajes lectores, ¿no? No me voy a detener mucho en ellos, pero ahí tenéis, por ejemplo, a Robert Walton, que es el autor de las cartas que forman la novela y que inicia esa expedición temeraria al Ártico precisamente a raíz de una serie de lecturas de juventud, de una serie de libros de aventuras que él lee. Luego tenemos el personaje de Clerval, el amigo de Frankenstein, que también es aficionado, se dice que es aficionado a los libros de caballerías. Y por supuesto tenemos a Víctor Frankenstein, que lee una serie de libros sobre alquimia y sobre filosofía natural, se obsesiona y a raíz de una mala lectura, podemos decir, de esos libros, crea al monstruo, digamos, ¿no?, a la criatura. Entonces esto es lo que nos lleva a decir que la criatura es doblemente bibliogenética. Por un lado es creada a partir de los libros en un sentido literal, ¿no?, de las lecturas que hace Víctor, y por otro lado esa criatura también va a desarrollar una formación cultural y literaria, formación, vamos a dejarlo ahí, a través de los libros que va a leer después. Y aquí ya podemos intuir un par de cosas sobre esta relación con la mujer lectora que he comentado, y es en primer lugar cómo adquiere el lenguaje la criatura, ¿no? Si lo recordáis, es en este episodio en el que se refugia en la cabaña de los DeLacy, de esta familia, se esconde en el cobertizo y tiene acceso a la familia, bueno, y va escuchando pues, cómo esa familia pues, vive en su cotidianidad y cómo uno de los personajes, el hijo de DeLacy, enseña a leer a su amada, una chica árabe de la que está enamorado,
a través de la lectura en voz alta de un libro, que era una de las pocas maneras que tenía la mujer en esa época de acceder al conocimiento, ¿no? La lectura en voz alta gracias a la generosidad de un hombre. Ironías aparte. Entonces, es esta adquisición de la lectura también, junto a la visión sesgada que la criatura puede tener de la realidad, porque no ha tenido un mentor, no ha tenido alguien que le guíe y le ayude a distinguir ficción de realidad, lo que le va a llevar pues al desastre y a esa sensación de aislamiento y de ser incapaz de distinguir la experiencia lectora de la experiencia vital. Y aquí en el grabado, este es el grabado de la edición de Frankenstein de 1831, tenéis, pues, por un lado los libros, ¿no? Se sugieren los libros que lee Víctor y abajo tenemos el diario, que es otra de las lecturas que hace la criatura y que es muy importante, porque en ese diario plasma Víctor los avances que hacen en sus experimentos y es donde la criatura adquiere conciencia de que es artificial, ¿no? A través de esa lectura de las notas de Víctor. Y bueno, aquí por si quedaba alguna duda, pues vemos cuál es esa visión sesgada, ¿no? Esa metáfora de la visión sesgada del conocimiento que tiene la criatura. Bueno, ya pasamos a las lecturas en sí. Tenemos en primer lugar las vidas paralelas, que son un conjunto de biografías que escribe Plutarco, centrándose en personajes míticos e históricos de la tradición grecorromana. Y, por supuesto, tiene una finalidad, esto es importante, didáctica y moral, porque lo que más le interesaba a Plutarco era fijar modelos de conducta para la sociedad, que es lo que se va a encontrar la criatura, ¿no? Modelos de conducta. Este texto lo tenemos que leer también, bueno, a ojos de la criatura, junto a otro texto que es Las ruinas de Palmira de Volney, que no lo lee directamente, pero es el texto que el hijo de Lacy lee en voz alta para enseñar a leer a Safi, que es esta mujer árabe, y que indirectamente también, gracias a esa lectura, la propia criatura aprende a leer, ¿no? Y pongo estos dos libros en conjunto porque es en ellos donde encuentra la criatura pues, esa perspectiva histórica y esa idea del pasado de los que carece. También le permite acercarse a conceptos como justicia, orden social, raza, que es un concepto también que le genera ese conflicto, ¿no? Porque un monstruo, que es como está percibida la criatura, no dispone de una raza con la que identificarse, ¿no? En este caso. Entonces, ese sentimiento de pertenencia que que proporciona la idea de raza no lo encuentra la criatura. Del mismo modo, como Plutarco tiene esa vocación más didáctica, tampoco es quizá el texto más exhaustivo y más históricamente fiel, y como estamos hablando de personajes muchas veces míticos, tampoco es difícil distinguir, a no ser que tengas unas nociones históricas que la criatura no tiene, cuál es la diferencia entre realidad y mito, ¿no? Otras cuestiones que encuentra la criatura leyendo las vidas paralelas de Plutarco son la cuestión del linaje y del nombre propio, que eran muy importantes en la antigüedad clásica porque el linaje decía de dónde procedías y cuáles podían ser tus virtudes y tus defectos, y el nombre propio era pues, lo que usaban los héroes cuando firmaban sus hazañas, ¿no? Y cuando fundaban ciudades, cuando vencían a monstruos o superaban diferentes desafíos, ¿no? Así que la criatura se encuentra, se familiariza con una serie de mitos fundacionales, porque por ejemplo habla de la fundación de Roma en Rómulo o de la unificación de Atenas por parte de Teseo, y la criatura digamos que puede tener esa sensación de que igual ella también está llamada a realizar un mito fundacional, ¿no? Luego también está la cuestión de las comunidades y de las civilizaciones con las que también se ve cómo surgen esas primeras comunidades en las vidas paralelas, y al monstruo mi idea es que le queda esa necesidad, se le genera esa necesidad de vivir en comunidad. ¿Y qué pasa? Que si no puede encontrar una vida en comunidad con los de su entorno, necesita una compañera, ¿no? Que es lo que al final le va a pedir a Víctor y que yo creo que es lo que encontramos al final, la necesidad que encontramos en las tres lecturas. Tenemos después el Werther, que fue, como ya he dicho, un fenómeno lector sin precedentes en su época. También participa de este género epistolar y entonces de este tipo de lectura más sentimental o empática, y narra el amor imposible entre su protagonista y una mujer llamada Lot. Como ya he dicho, favorece que haya una mayor identificación de la criatura con sus personajes,
y se familiariza con emociones, con sentimientos que no conocía. Podemos decir que el Werther es la educación sentimental de la criatura. Es un libro que habla de amor, de desamor, del tedium vitae, tan popular en la época, y le introduce, por supuesto, la idea del suicidio y de la muerte, que se presenta de una forma absolutamente natural, ¿no? Ya sabéis cuál es la época del romanticismo y la relación con el suicidio. Entonces la criatura la puede asimilar sin problematizarla, pero tampoco es algo que se plantee hasta justo el final de la obra, que es cuando muere Víctor, y se nos queda ese final tan abierto, ¿no? Tan ambiguo, en el que la criatura va navegando hacia el Ártico y no se sabe muy bien si pone fin a su vida o no. Del mismo modo, podemos encontrar un espíritu rebelde en Werther que también comparte la criatura, porque se enfrenta a una imposición social, a una sociedad con unos convencionalismos con los que no comulga, que no la acogen, y sufre, digamos, el mismo destino que Werther, que es ser observador de la felicidad ajena, porque Lot sigue haciendo su vida, aunque sí que siente cosas por Werther, evidentemente, pero en cambio Werther no es capaz de pasar página y al igual que la criatura, pues se queda como este observador, ¿no? Y aquí volvemos a encontrar ese deseo, se vuelve a generar ese deseo de vivir en comunidad y de tener una compañera en la criatura. Bueno, ya voy por último con El paraíso perdido, que toma su base en el Génesis, como podéis imaginar, y narra pues, sucesos como la caída en el infierno de Lucifer o la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Y es un libro que también critica Mary Wollstonecraft porque, sorpresa, es muy misógino. Y este es un testigo que también recogen Gilbert y Hubbard, que es en quienes me baso para comentar El paraíso perdido mayormente, porque consideran que es un texto que está en el centro de la literatura europea, que es un reflejo de la sociedad patriarcal de su época, pero que es una herencia cultural y literaria con la que van a tener que bregar todas las autoras del siglo XIX que tratan en su libro, incluida Mary Shelley, que en Frankenstein nos presenta una reelaboración de esos mitos masculinos que encontramos en el poema de Milton. Al ser una reelaboración, podríamos decir que todo el libro es una reelaboración del Paraíso Perdido, todos los personajes, o los principales por lo menos en mayor o menor medida, se pueden relacionar con personajes del poema. Pero yendo a la criatura, encontramos relación principalmente con tres. Con Adán, porque al igual que la criatura, antes de que Dios le cree a Eva, Adán también se interroga sobre la razón de su existencia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que luego llega Eva y al mismo tiempo la relación que tiene con su creador es mucho más amable que la que tiene la criatura, entonces esa identificación como que se rompe y no se recupera hasta que Adán va a ser expulsado del paraíso y entonces pues vienen esos famosos versos con los que abre Frankenstein y que encuentran una correspondencia, ¿no? en el conflicto que tiene la criatura con Víctor Frankenstein. También hay una identificación con Satán, con Lucifer, en su sentimiento de rebeldía y vengativo, ¿no? hacia Dios, pero tampoco hay una identificación completa. ¿Por qué? Porque Satán es condenado a la marginalidad, pero junto a sus compañeros de rebeldía, no de rebelión, mientras que la criatura está condenada a una soledad absoluta. Y por último, igual es la más interesante, ¿no? La identificación con Eva. ¿Por qué? Porque al igual que la criatura, Eva nace cuando ya el mundo ha sido absolutamente nombrado en su totalidad por el hombre, nace sin historia y en cierta manera podemos decir que también nace sin nombre. ¿Por qué? Porque la criatura menciona a Adán y menciona a Satán, pero no hay ni una sola referencia a Eva. Y Gilbert y Hubbard relacionan esta desaparición de Eva, esta ausencia de Eva, no solo con la falta de nombre de la criatura, sino también con la idea de que la mujer pues, no tiene ningún tipo de notoriedad o de importancia en la sociedad patriarcal. Y bueno, al igual que las dos lecturas anteriores, también encontramos en esta obra pues, esa necesidad que tiene Víctor, la criatura, de tener una compañera. Y ya paso a las conclusiones. Podemos decir que las lecturas que hace la criatura no son para nada aleatorias ni fortuitas, porque cada una, curiosamente, pertenece a una época histórica muy concreta, pertenece a una categoría literaria diferente también, y la introduce en hitos de nuestra mentalidad occidental muy específicos, ¿no? Si en las vidas paralelas encontramos esa fundación de las primeras civilizaciones,
En el Werther encontramos la individualidad romántica y también la educación sentimental de la criatura, y en el Paraíso Perdido pues, encontramos la cosmovisión cristiana y la idea del pecado original, ¿no? Que son absolutamente claves para nuestra historia. A raíz de esas lecturas, digamos que la criatura es cuando adquiere esa conciencia de aislamiento porque ve que es imposible ingresar en la sociedad, y pues surge también ese deseo de tener una compañía y de crear una estirpe. Que aquí también se puede lanzar la pregunta de si una vez que si Víctor llega a acceder a crear esa criatura para esa compañera para la criatura, ¿cuál sería la relación de la criatura con esa compañera, ¿no? Si también proyectaría sobre ella esa tradición patriarcal que ha leído en El Paraíso Perdido, o si las cosas serían de otra manera. No lo sabremos. Y por último, pues rescato esa idea, ¿no?, de cómo la criatura es también reflejo de la condición femenina, pero claro, pide una compañera a Víctor, ¿no?, por lo que a priori podemos decir que es masculina. Sin embargo, es un reflejo de esta condición femenina, como hemos ido viendo. Entonces también varios autores plantean la posibilidad de que la criatura pudiera ser una especie de andrógino. Y bueno, os dejo esta cuestión en el aire, luego ya si cuando las preguntas surge alguna otra cuestión, pues ya lo comentaremos. It's nice to see you again. And great to meet you, Nayara. While I was, I really liked your presentations, and while I was listening to them, I reminded myself of a book that I have recently read, well, a graphic novel about Mary Shelley's lifestyle and her real life horrors, and how the terrors of having dead sons and daughters and all of that allows the monster Frankenstein to exist, with the myth of the birth myth that you mentioned. And at the end, in this graphic novel, in Spanish it's called Mary Shelley, La Muerte del Monstruo. It's very great, and it's in free libraries, so that's even greater. I would like to talk about the androgynous aspect of the monster, because from the queer community there has been a lot of speculation about what if the monster existed nowadays with the labels we have. What would they be? What would they be attracted to? And there are a lot of papers that I can't remember of talking about how the monster would be a lesbian. So I'm just going to put that out there. And about the traveling heroinism, it's funny, but not in a good way, how in both cases and both female Gothic experiences, the problem is the patriarchy. And the problem is there is misunderstanding of women, and this misunderstanding of femininity, and how in male Gothic it is supernatural female creatures who terrorize men, which is not great. Kind of funny and not in a great way. And I'd really like to access the bibliography if I could later. And thank you so much for your presentations. Yeah, I will try to answer in English. I think that of course, there's a lot of bibliography about the relationship between the creature and the queer community. But there's something that we have to take into account. The creature asks for
a female partner, yeah, thank you, because they could ask just for a friend in order not to be lonely anymore, but instead they ask for a female partner. So, and what's the thing that Victor is more frightened about? The power of this new creature to give birth. That's the most frightening thing, not the creature itself. That's why I think that all these theories are really interesting, and they are necessary to give more deepness to the work itself. But this aspect, I think that it's really important to take into account the female monstrosity, right? There's a connection there, the absence of Eve and the absence of the mother, and how Mary Shelley grew up reading her mother, not ever touching her. Yeah. So maybe this absence, this it's being subsumed in the act of reading, which is such an interesting metaphor, right there. Indeed, she had to read a biography that Godwin wrote himself about Mary Wollstonecraft. So the relationship between Mary Shelley and her mother is based on reading, of course, reading her and her father. Anyways, adding to the conversation before, talking about that I guess that kind of feminist rereading of Frankenstein. I think it's very interesting to see how Victor Frankenstein, in his attempt to try to become God himself, he somehow what he wants to do is to become, well, I don't know if a woman is the right word, but he wants to become a mother in some way. I mean, he wants to give life back to something that is missing. And so that gender role that he's, well, gender role, yeah, in between, I am in commas, trying to become what he cannot and become a creator, something that he strives to be, and so on. I think that's a very interesting point of view through which to view the implications of the novel. Actually, also highlighting Mary Shelley's attempts at becoming a mother and having bad luck with that. And so that's just a quick more comment for you. I really enjoyed your talk, Toya.